dentro de los experimentos de un solo factor, la forma en que se analiza es algo que se llama análisis de varianza o ANOVA, donde la prueba de hipótesis es que todas las muestras que estamos teniendo, ¿de acuerdo? Tienen medias iguales todas. Y la alternativa es que al menos una tiene una media diferente a todas las demás, ¿sale? O la otra forma de decirlo es que al menos dos de ellas no son iguales. En este caso, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 muestras, ¿de acuerdo? De una misma población. Y lo que se hace es, en este caso tenemos la suma de todos los elementos y el promedio. En principio, los promedios pues se ven relativamente parecidos, ¿sale? En general, por ejemplo, todos andan entre 500 y 600, con excepción de ¿sale? Lo que nosotros buscamos es decir, bueno, eh, si tengo suficiente evidencia estadística como para decir que este que está aquí es diferente a todos los demás. De eso se trata, ver una prueba de hipótesis, revisar que al menos uno, ¿sale? Sea diferente. Y si no hay si no hay ningún, si no hay suficiente información para decirlo, entonces mantendremos la hipótesis nula, que se mantienen iguales, ¿de acuerdo? Estos valores que están aquí, pues es la suma de los datos, la suma de todos estos, y este de aquí es el promedio de todo esto. Y estos dos que están acá, pues es la suma de todos estos, y este es el promedio de los promedios, ¿de acuerdo? Eso es importante por si lo quieren calcular a mano. Estas cosas que tenemos aquí se les llama medias, ¿sale? O promedios de cada uno. Y este de aquí es el promedio de los promedios. Generalmente le ponen doble línea en la parte de arriba. ¿Por qué se los explico? Porque si ustedes ven un análisis ya interpretado, pues deben de saber qué significan esos simbolitos que aparecen por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, insisto nuevamente, esto es para definir que este es el promedio de la muestra 1 o de los valores rotulados en el elemento 1. Y este que está aquí simplemente es el promedio de los promedios, es decir, sumas todos estos, los divides entre 5 y obtienes esto. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Fuentes de variabilidad. Les recomiendo que lean esto. Esto es muy sencillo. ¿Sale? ¿Cuáles son las suposiciones? ¿Cómo se desarrolla el estimado? ¿Cuál es el promedio de la media general? Esta que está aquí, ¿sale? Cuando ustedes lo revisan, se refiere a esta, ¿de acuerdo? Porque lo que está haciendo es calcularnos el promedio de los promedios, o la media de las medias, como quieran definirlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se mide la variabilidad de los componentes? Se empiezan a sacar algunas sumas de cuadrados, ¿de acuerdo? Se empiezan a sacar estos elementos, que es la suma total de los cuadrados, la suma de los cuadrados del tratamiento, la suma de los cuadrados del error, que pues no son muy complicados, nada más hay que entender qué nos está tratando de decir. Esto es, aquí esto debe de ser con respecto a, esto es con respecto a la media general, ¿de acuerdo? ¿Sale? Esto también es con respecto a la media general y esto es con respecto a la media correspondiente. Entonces, esto es la suma de los errores cuadráticos entre cada una de las muestras. Es decir, tú tienes tu media aquí y tienes tus datos y esta suma de cuadrados es de cada uno de estos, ¿de acuerdo? Esta que está aquí tiene que ver con sacar la diferencia entre el promedio con la media de las medias al cuadrado. Por eso es que lleva estos simbolitos raros. Y esta que está aquí es calcular cada una de los datos, tomar cada uno de los datos y sacar su diferencia, X, Y, con respecto de la media de las medias, ¿de acuerdo? Básicamente eso es lo que se está sacando. En unos momentos vamos a revisarlos, ¿de acuerdo?
Aquí hay unas fórmulas para calcularlos, un poco de la esperanza, cómo se calculan entre tratamientos. Les recomiendo que lo lean nada más para que tengan conocimiento de ello. Y esto que está aquí es una tabla de resumen, que es como el estándar que se tiene cuando se trata de trabajar con ANOVA. Técnicamente todas las aplicaciones que les hacen cálculos de ANOVA, les manejan una tabla muy similar a esto, ¿de acuerdo? Donde están integrados las sumas de los cuadrados correspondientes, ¿salen? Los cuadrados medios y la F calculada. Y por acá les van a manejar otros parámetros de interpretación que tienen que ver con cómo van a tomar decisiones a partir de ello. Y ahorita lo vamos a ver porque esto va a salir de manera inmediata, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos vamos a revisar? ¿O de qué se va a tratar? Nosotros vamos a obtener dentro de una aplicación el valor de F y su probabilidad, ¿de acuerdo? Probablemente tengamos un valor de F crítico. Casi todos lo manejan, pero es lo que tenemos que checar, ¿de acuerdo? Y si el valor del F crítico es mayor que el valor de la F que estamos obteniendo a través de nuestra análisis de varianza, entonces se acepta H0. H0 palomita. Si F es mayor que el F crítico, entonces H0 se va a rechazar, ¿de acuerdo? La otra forma de verlo es a través de la probabilidad. Nos va a dar siempre un valor de probabilidad, ¿de acuerdo? Y si si esta probabilidad es mayor que nuestro alfa, se acepta H0. Y si esta probabilidad es menor que nuestro alfa, aquí se acepta y aquí se rechaza H0. En ambos casos es exactamente lo mismo y ya sea con el valor de probabilidad o con el valor de F, nos da exactamente el mismo resultado, ¿de acuerdo? Aquí dice que utilizan SAS, el programa maneja MITAB, nosotros estamos trabajando con Excel, pero técnicamente todos los programas se tratan de hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es en realidad lo que trata de hacer el análisis de varianza? Lo que trata de hacer el análisis de varianza es compararnos dónde están las medias y ver si todas las medias caen dentro de los intervalos de confianza de los otros elementos, ¿de acuerdo? Es decir, si esta media cae dentro de este intervalo de confianza y también de este, pero no está cayendo dentro del intervalo de confianza de este. Y este sí está sumamente alejado y no cae dentro del intervalo de confianza de ninguno. Al menos esta caía dentro del intervalo de confianza de este. Pero esta sí no cae dentro del intervalo de confianza de ninguno. Entonces podríamos decir que esta tiene está como que muy fuera de lugar con respecto a todas las demás. Entonces, muy probablemente, no muy probablemente, es casi concluyente que el valor en este caso o la prueba de hipótesis que estamos haciendo acerca de que las medias son iguales, pues en realidad sea falsa y nos quedemos con la alternativa de que hay al menos una diferente. Ahora, análisis de varianza les dice que hay al menos una, no les dice cuál, pero lo puede sospechar a partir de los valores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a revisarlo. Y para eso vamos a irnos con los ejercicios. Vamos a trabajar con el 13.2, que pues ya lo tengo listo, por eso es que vamos a trabajar con ese. Dice, los datos que se presentan en la siguiente tabla representan el número de horas de alivio proporcionado por 5 marcas de diferentes tabletas para el dolor de cabeza. Administradas a 25 sujetos que tenían fiebre de 38 grados o más. Realice el análisis de varianza a un nivel de significancia del 0.05 y pruebe las hipótesis de que las 5 marcas proporcionan el mismo número de horas de alivio. Analice los resultados.
Entonces, la tableta A les dio este alivio a estos 5 sujetos. La tableta B les dio estas horas, la C, la D y la E. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es anotar los datos. Ya los tenemos aquí en Excel. ¿De acuerdo? Y nos vamos nuevamente a la parte de datos. ¿Sale? Si es en datos, déjenme ver si sí. Sí, es en datos. Ahí está. Análisis de datos. Análisis de varianza de un factor. De hecho, cuando vean más análisis de varianza, pueden estudiar estos dos. Nosotros vamos a quedar hasta análisis de varianza de un factor. Vamos a darle a aceptar. Nos dice, selecciona el rango de entrada. El rango de entrada, pues son estos datos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Por cada una de las muestras debo de tener una columna diferente. No importa si tienen el mismo tamaño o no. Si tuviéramos más datos, pues elegimos todos los datos. No importa que queden algunos elementos en blanco. ¿Sale? Pero en este caso, pues es un rectángulo sin problemas. Están por columnas, no están agrupados por filas. Rótulos en la primera fila, sí, porque estoy identificando las tabletas A, B, C, D, E. El alfa de 0.5 y en el ejercicio nos pide que un nivel de significancia de 0.05. Entonces es nuestro rango de salida, donde queremos que nos anote la salida y aquí lo vamos a colocar. Aceptar. Y ya, terminamos. De hecho, si observan, aquí están las diferentes tablas. Nos da un resumen en general, cuántos elementos tiene la muestra A o el grupo A. Tiene 5 elementos, su suma es de 27, su promedio y su varianza para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? La suma de cuadrados entre grupos, dentro de los grupos, el total, los grados de libertad, el promedio de los cuadrados, el valor de F y los valores de probabilidad y el crítico de F. ¿Sale? Esta tabla que está aquí, si logran recordar la tabla que revisamos hace un momento, técnicamente todos los programas que les hacen análisis de varianza les dan estos resultados. Fuente de variación, aquí lo llaman entre grupos, pero aquí se refieren a los tratamientos. La fuente de variación del error, que es la que está dentro de los grupos. El total, que está aquí, este es el total. Los grados de libertad, ¿salen? Grados de libertad, esta acá se refiere al número de grupos. Entonces tenemos A, B, C, D, E, perdón. Son los grados de libertad entre cada uno de los grupos. Son 4. Los grados de libertad por los grupos, que son 5, y número de elementos. Eso nos da 5 por... 5 por 5 por qué? 5 por 4, ¿de acuerdo? Son 5 grupos y cada uno de ellos tiene 5 elementos. Entonces sería 5 por 4, bueno, 5 por 5 menos 1 sería 5 por 4 y eso nos da los 20 que tenemos aquí. Y aquí es simplemente 5 por 5, 25, menos 1 nos da el 24 que está aquí. El promedio de los cuadrados, que aquí nos marca que es esto entre esto. Entonces 78 entre 4 nos da 19. Dentro de los grupos sería igual, es entre es decir, 59 entre 20 nos da 2. Y a partir de eso se calcula el valor de F, que es entre Es decir, 19 entre 2 nos da, es que este es casi 3. 19 entre casi 3 nos da el 6.58. Ahora, en realidad, este es el valor de F de la prueba. Pero, ¿cómo defino si acepto H0? ¿Sale? Es que aquí me quedó eso raro.
Aquí está. Si acepto H0 o lo rechazo, pues comparo este valor con el valor crítico de F. ¿Quién es más grande? En este caso, este es más grande. Si este valor de F es más grande que este, entonces H0 se rechaza. Y significa que hay una media, al menos una, ¿de acuerdo? Que es diferente a todos los demás o que tienes evidencia estadística para decir, ¿sabes qué? Es diferente a todas las demás. ¿De acuerdo? La otra forma de revisarlo es con este valor. ¿Cuál es la probabilidad de esto? Este es 0.001. ¿Cómo es con respecto de este valor? ¿Cómo es con respecto de 0.05, que es nuestro nivel de confianza? 0.05 es más grande, entonces, como este es más pequeño que el nivel de confianza, el nivel de confianza que nos da esto es muy pequeño. Entonces, por lo tanto, no puedo aceptarlo. ¿Sale? Y es así como se rechaza H0. Lo que tengo que fijarme simplemente es en los valores de F, cuál es el valor crítico, ¿de acuerdo? Y cuál es el valor que obtengo. ¿Qué significa este valor crítico? Es el valor más grande que podría tener F para aceptar que todas fueran iguales. Es decir, si nos hubiera dado esta F, un 2, un 2.5, un 2.7, ¿de acuerdo? Entonces, aceptaríamos H0, ¿de acuerdo? Pero como este valor es más grande que el valor crítico, pues la tenemos que rechazar y al menos una es diferente. Y por los valores de los promedios podemos decir que pues, sí hay mucha diferencia entre ellos. No le recomendarías a alguien la tableta D porque pues, nada más le va a aguantar las 3 horas. Y probablemente le recomendaría la tableta B porque le dura casi 8 horas con una variación muy baja. Esta, por ejemplo, dura 7 horas, pero tiene una variación muy alta, entonces puede ser que le dure las 7 horas o que no le dure 4 o le dure 10, ¿de acuerdo? Generalmente esta es como que la más estable. Casi para todo el mundo le va a durar al menos 7 horas. Y si tú generas el intervalo de confianza, puedes decir, bueno, pues al 90% de la población le va a durar aproximadamente que les gusta 5, 4 horas al menos al 90% de la población y al 80% le va a durar cerca de al menos 6 horas o más, ¿de acuerdo? Entonces es más o menos lo que está tratando de decir esta prueba, ¿sale? ¿Más o menos? ¿Dudas Sí, con esto? profe. ¿Sí? No. No, no hay dudas. O sí, sí hay dudas. Ok. Veamos otro, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer, ya tengo aquí precargados los datos del 3.6 porque la otra vez fue con lo que más me tardé. ¿Sale? Igual el 3.6 tiene que ver con algo que quién sabe qué sea, pero vamos a verlo. Aquí está. Un estudio midió la tasa de absorción, ya sea absorción o adsorción, quién sabe qué sea eso, de 3 tipos diferentes de solventes químicos orgánicos. Estos solventes se utilizan para limpiar partes industriales metálicas y son desechos potencialmente riesgosos. Se probaron muestras independientes de solventes de cada tipo y se registraron sus tasas de absorción como porcentaje molar. ¿Sale? Quién sabe qué sea eso, pero en fin. El chiste es que absorben cosas. Existe una diferencia significativa de la tasa promedio de absorción de los 3 solventes. Se utiliza un valor de P para las conclusiones. ¿Qué solvente usaría? Pues algo que no nos dan es el intervalo de confianza. Entonces aquí vale la pena hacerlo con varios niveles de confianza. En este caso vamos a utilizar nada más el tradicional. Una de las cosas que van a descubrir es que casi todo mundo va a utilizar una tasa de, por lo menos en el sector industrial, utilizan 90%, 95%. En su laboratorio van a ser un poquito más obsesivos y van a utilizar tasas del 99%, entonces aquí va a ir un 0.1, pero pues eso depende de cada profesor, ¿de acuerdo? Pero pues más o menos es para que sospechen. Aquí, lo que les comentaba hace rato, no importa que estos queden en blanco, el chiste es agregar todos los datos de una columna, o sea, que todos los datos queden incluidos
y automáticamente el programa va a considerar que estos espacios en blanco no se consideran, ¿de acuerdo? Una de las cosas es que ya no deben de estar en blanco completamente, no deben de tener espacios ni ningún tipo de texto, ¿sale? Rótulos en la primera fila, el alfa de 0.05%, donde vamos a colocar la salida. Quiero colocar la salida por acá y aceptar. Y nuevamente nos dan nuestro resumen, ¿sale? Nuestros grados de libertad, ¿de acuerdo? Aquí, ¿cuántas muestras tenemos? Tenemos 3 muestras. Entonces, el número de nuestros grados de libertad es 3 menos 1, 2. ¿De acuerdo? Aquí es, ¿cuántos datos tengo en total? Pues tengo 9 más 8 más 15, son como 33. No, deben ser como 34, ¿verdad? Es que no sé contar últimamente. Son 34 menos el número de muestras, menos 3. No es cierto, ya no sé contar. ¿Cuánto nos da esto? ¿Alguien hizo la suma? 32, profesor. ¿Cuántos? 31. 31 o 32. Pues al Son menos, a ver. 32. Ya, ¿para qué nos peleamos? ¿Sale? ¿Para qué pelear si no nos estamos viendo, de acuerdo? Sí, si estuviéramos de frente, sí les diría, saquen los cuchillos y todo, pero no. Son 32 menos el número de muestras, menos 32 menos 3 nos da 29, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y aquí son 32 menos 1, que sería los grados de libertad total, nos da 31. ¿Sale? Es así como se calculan. Este es entre grupos. Bueno, pues ¿cuántos grupos tengo? Tengo 3 grupos menos 1, 2. ¿Sale? Dentro de los grupos es ¿cuántos datos tengo? 32. ¿En cuántos grupos? En 3. 32 menos 3, 29. Y aquí es ¿cuántos elementos tengo? 32 menos 1 nos da 31. Las fórmulas anteriores que aparecían en la tabla sirven solamente cuando los grupos tienen el mismo número de datos, ¿de acuerdo? Si no tienen el mismo número de datos, esta es la forma de calcularlo, ¿sale? Ok. Aquí nos da igual recuerden es entre nos da este valor, entre nos da este valor. Dividimos entre nos da 24 y ese es un F sumamente grande, ¿de acuerdo? Entonces ahí pueden decir, ya nos dio 24, es más, ya ni siquiera calculan esta parte. ¿De acuerdo? Es sumamente grande. Los valores críticos para F son generalmente muy pequeños. No pasan pues en mi experiencia nunca he encontrado uno ni siquiera que se acerca a 10, ¿de acuerdo? O sea, son muy raros ese tipo de valores de F. ¿Sale? Entonces, este dio 24, este es 3. Esto es mucho mayor que el valor crítico. Recuerden que el valor crítico es el valor más grande que pueden tener de F. Y el valor más grande que pueden tener de F es 3.32. Entonces, pues está muy alejado de esto. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de que todos los promedios son iguales y se acepta la alternativa. ¿De acuerdo? ¿Sale? Según el contexto de nuestro problema, este valor que nos dio aquí, el punto 33, es el promedio de los residuos. ¿De acuerdo? Y son desechos potencialmente. Estos solventes se utilizan para limpiar partes industriales. El estudio me dio la tasa de absorción. Ah, ya. O sea que este tiene una tasa de absorción muy baja, este más alta y este más alta. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente recomendarían solventes, sí son solventes, ¿verdad? Sí, solventes cloroalcalinos, aunque tienen una variabilidad muy alta. Entonces, aquí tendrían que hablar bueno, cuál es la seguridad con la que están trabajando y probablemente sí se tendría que aventar un análisis de pruebas de qué ventajas y qué desventajas tienen los aromáticos con los cloroalcalinos, pero lo que les ha permitido a NOVA en estos momentos, es decir, los solventes basados en ésteres, eso sí quedan fuera de toda posibilidad. ¿Por qué? Porque están muy por debajo de los otros. ¿De acuerdo? Más o menos queda claro qué es lo que está sucediendo aquí.
Sí, ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Problemas? Ok, voy a suponer que esto ya quedó más o menos claro. Bien, perfecto. Bueno, pues entonces esto sería todo con análisis de varianza. Espero que les haya sido útil. No es muy complicado en realidad. Al menos no hacerlo con un programa, ¿de acuerdo? ¿Sale? Si fueran iguales, a ver, hagamos un ejercicio muy tramposo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Digamos que tenemos A, B y C, algo rápido. Vamos a ponerle 1, 1, 1, 1, 1. Y aquí vamos a poner este 0.9, 1.1, 0.9, 1.1, 0.9 y 1.1. ¿De acuerdo? Esto tiene el promedio de 1. Esto tiene el promedio de 1, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1 y 0.9, por decir algo, ¿sale? Y otro 0.9 nada más para que se vea bien. Ese ya tiene un promedio superior a 1, ¿vale? Vamos a hacerle el análisis de datos, varianza, vamos a elegir los datos están aquí, ¿de acuerdo? Rótulos, el rango de salida vamos a ponerlo acá, aquí, en este caso. Los promedios no son iguales, son parecidos. Bueno, estos dos sí son iguales, pero eso fue porque hicimos trampa. En realidad, tú lo que dices es, revisas esta F con respecto a esta F, ¿de acuerdo? O esta probabilidad con respecto a tu nivel de confianza. Nuestro nivel de confianza en estos momentos es 0.05. ¿Tu probabilidad es mayor que tu nivel de confianza? Sí, entonces aceptas H0, ¿de acuerdo? La otra es, en este caso, F es menor que el valor crítico. Eso significa, aquí está tu valor, tu F crítica. Si tu F cae entre 0 y tu valor crítico, entonces aceptas H0. Si cae después de tu valor crítico es cuando rechazas la prueba de hipótesis. ¿Qué es lo que nos está diciendo este ejemplo? Que pues se acepta la hipótesis nula y estas tres muestras tienen medias iguales y por lo tanto no hay diferencia entre hacer una cosa o hacer la otra, que es básicamente lo que nos está tratando de decir. ¿De acuerdo? Más o menos, sí expliqué la duda que tenían. Sí, es que en general casi todos los ejemplos que vienen en los libros tienen que ver con eso. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Alguien levantó la mano, pero no sé si era para eso. Ok. Es que no sé, luego se me mueve el... Ok, perfecto. Bien, entonces esto sería todo con análisis de